Hubo reuniones, ¿verdad?, de esta comisión con integrantes de la Corte también, ¿verdad? Sí. Porque es un tema que preocupa y que dejó mal parado, digamos, a todo el sistema judicial también. Claro. Y nos referimos incluso al gremio de abogados, ¿verdad? Porque muchos de ellos investigados, incluso imputados también ya. Sí, señor, surgieron críticas y áreas de la investigación desde todos los aspectos prácticamente. Y en este caso, lo que hablan en la comisión a nivel legislativo es de evitar que se den descuentos y embargos compulsivos para varias personas que dicen, en algunos casos, de forma completamente irregular, le están embargando casi la totalidad del salario. Eso es lo que se quiere evitar, por eso decían y hablaban en el Senado de la posibilidad de que las personas afectadas puedan desautorizar cualquier deducción que supere el 25% de su salario. Que hay casos cuando que esto va completamente en contra de lo que se debería de hacer, ¿verdad? Así mismo, así que es el tema propuesto para esta jornada, charlarlo un poquitito. Cuando estuvo con nosotros acá el ministro Víctor Ríos, hablamos brevemente de esto, con el tema principal pasaba por otro lado, pero queremos continuar hablando porque es una cuestión que preocupa mucho por la gente. Así es, por eso ya lo saludamos a él, le agradecemos por su tiempo al ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, que nos atiende vía Zoom. Ministro, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes a Diego, a usted señora, a la teleaudiencia, a disposición de ustedes. Gracias ministro por atendernos. Queríamos hablar obviamente de este caso. En primer lugar, es un tema que vincula a los tres poderes, podríamos decir esto, ministro, una preocupación que deberíamos mirarla de esa manera desde los tres poderes. Sí, realmente es un tema que saltó a la luz pública y ustedes son los principales, digamos, difusores de todo lo que fue sucediendo desde, digamos, noviembre o diciembre del año pasado, cuando empezamos a tener las primeras noticias de este problema que realmente es polifacético, presenta muchas caras. La cuestión interna nuestra del Poder Judicial, en cuanto hace al manejo, y voy a hablar siempre en abstracto y en hipotético porque son todavía investigaciones abiertas a eventuales irregularidades que se habrían cometido en la tramitación de procesos judiciales ante varios juzgados de paz de la capital. No descartamos que también pase en juzgados del interior, especialmente en las grandes áreas urbanas. También este manejo poco claro con respecto a los descuentos autorizados, a los embargos trabados por sobre los límites legales establecidos en la ley, a la posibilidad de lo que ustedes hablaban en la presentación del programa, de plantear varias veces la misma demanda en base a los mismos pagarés, por esta práctica, o mejor dicho, falta de práctica, de absoluta buena fe de todos nosotros, me incluyo personalmente en ello, que cuando tenemos algunas deudas podemos no retirar los pagarés porque los entendíamos pagados, y eso da pie eventualmente a la posibilidad de que pase esto. Es decir, es un problema realmente de muchas caras que no afecta solo al Poder Judicial, afecta también al Poder Ejecutivo en el ámbito de estos embargos que se han trabado por encima del 25% permitido, con una sola excepción, y eso tenemos que tenerlo muy presente, que es el tema de los alimentos, que permite la traba del embargo hasta el 50%. Y también, por supuesto, el Poder Legislativo, que está buscando soluciones legislativas, y la semana pasada con el doctor Jiménez Rolón y el doctor Giuseppe Fossati comparecimos ante esta misma comisión y les contamos con mucha preocupación la posibilidad de que se toquen las leyes de fondo, específicamente el Código Civil, que regula todo este tema de los pagarés, de la letra de cambio, de los títulos cambiarios en general, que son regulaciones muy técnicas, muy delicadas, que hay que tener mucho cuidado con eso porque incluso está sometida a regulaciones internacionales. Por eso la Corte había planteado dos propuestas en base a su iniciativa legislativa. Una de ellas tenía que ver con el cambio del Código Procesal Civil, de modo tal que cuando, básicamente hablándolo muy rápido, cuando se producía el pago de una de estas obligaciones a través de la vía ejecutiva, el acreedor tenga que devolver el documento o presentarlo al juzgado de exposición del deudor, de modo tal a evitar la circulación posterior al pago. Es decir,
Tal cual lo planteaba Diego, es un problema realmente polifacético, un problema de muchas caras y que involucra, yo no te diría solamente a los tres poderes del Estado, sino a la sociedad en general, a cambiar un poco la cultura, un poco desaprensiva que tenemos los paraguayos y las paraguayas en muchos casos con respecto a esto, y reitero, de absoluta buena fe, pero que puede ser realmente mal utilizado, de ver el comportamiento de las empresas públicas y privadas en el ámbito del embargo indebidamente trabado. O sea, incluso le involucraríamos a entes que están fuera de los tres poderes del Estado para tomar este evento histórico digo por el momento que se dio, y hacer una serie de correcciones a futuro. Por supuesto, ver lo que pasó mal en el pasado, castigar si hace falta, sancionar a algún responsable en el ámbito de las investigaciones que vayan surgiendo, pero principalmente proyectándonos al futuro para que esto no vuelva a suceder. Ministro, hablando de esto y específicamente centrándonos en el Poder Judicial, ¿qué acciones concretas y qué resultados ya están teniendo de esas acciones concretas, si es que las hay en estos últimos meses? Hace unas semanas hablábamos con el ministro Víctor Ríos y él nos decía, bueno, estamos poniendo a punto toda nuestra web para que allí la gente pueda rápidamente elevar su voz de protesta en caso de que sienta que pudo haber sido víctima de alguna forma de este esquema. Pero ¿hay ya soluciones concretas sobre esas denuncias que imagino se habrán presentado ya a través del portal del Poder Judicial? Sí, en primer lugar nosotros intervenimos, el otro día dábamos los números en la reunión con la Comisión del Senado. Intervenimos 5 juzgados, suspendimos a 5 magistrados, a 10 actuarios, a una cantidad que no recuerdo en este momento el número de ujieres, a 25 oficiales de justicia. Se remitieron todas las denuncias, todos los sumarios con carácter de denuncia al Ministerio Público. Habilitamos, eso que decía el doctor Víctor Ríos, la posibilidad incluso de que se haga, no solamente para estos casos de los pagarés ante la justicia de paz, sino ante todo, cualquier tipo de denuncia que se pueda plantear en forma telemática, primero con un sistema, hasta tanto desarrollemos la plataforma web, primero con un sistema de correos electrónicos, de modo tal a que la persona no tenga que concurrir hasta el Poder Judicial a efecto de hacer la denuncia, a veces por el trajín de todos los días, por las ocupaciones propias de cada uno, no tienen tiempo de hacerlo. Luego planteamos estos 2 proyectos de ley, uno como le contaba hace un rato, la modificación del Código Procesal Civil para apuntar a evitar este doble cobro, que se devuelvan los pagarés, que se presenten los pagarés a los juzgados, y también un segundo proyecto en el cual proponemos al Congreso la creación de entrada de 7 juzgados de paz más para Asunción, solo para Asunción, de modo tal a crear segundos y terceros turnos en varios de los distritos, lo que más carga tienen, incluso sin asignación presupuestaria. Esto significa que trabajaríamos con jueces en carácter de interino hasta tanto el Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas puedan afrontar el año que viene, si Dios lo permite, ya los sueldos definitivos, llamar a concurso a esos cargos, pero ya tener las unidades creadas al respecto. Después trazamos un plan de contingencia que está hoy en plena ejecución, y en esto tengo que ser muy claro. Nosotros no podemos decirle a los jueces qué tienen que hacer. Es decir, no podemos ordenarles, levanten los embargos o finiquiten las causas, etcétera. Pero sí pusimos un plan de contingencia en donde una gran cantidad de personas están trabajando ahora, de modo tal a revelar la situación. Y en aquellos casos en donde se detectan irregularidades mayúsculas, irregularidades muy evidentes, trabajar con los jueces para que si ellos así lo resuelven, y yo veo que lo están haciendo ya en varios casos, o declaren la caducidad en instancia de los procesos, es decir, que el proceso estuvo inactivo durante más de 6 meses, con lo cual el juicio técnicamente se muere, se finiquita, y por supuesto el embargo se levanta, o se declare la nulidad de oficio. Eso es algo muy importante de señalar, porque nuestro Código Procesal prevé la posibilidad de que en ciertos casos el juez, sin necesidad de petición de parte, levante las nulidades, declare la nulidad de oficio, retrotraiga el proceso, y por supuesto eso conllevaría muchísimos casos de levantamiento de los embargos. Ministro,
Y en ese aspecto, ahí lo quiero parar un poquito con las disculpas del caso para saber, ¿se sabe cuántas causas han llegado a ese tipo de finales? ¿Cuántos jueces han tomado esas decisiones en estos últimos tiempos? Tendríamos que hacer un relevamiento juzgado por juzgado, porque en este momento son varios los juzgados que están en ese trámite, pero yo tengo noticias de que se implementó este plan de contingencia en todos los juzgados que se intervinieron en Asunción. Nosotros apoyamos con computadoras, con impresoras, e incluso empezamos la digitalización. Habrán tomado noticia de los 2 primeros juzgados de Asunción, que son el de Villamorra y el de Recoleta, y próximamente, en las próximas semanas, vamos a tener los de Santísima Trinidad, que incluye Ceballos-Cue, de modo tal a ir cerrando un poco el círculo con respecto a la implementación del expediente electrónico, que va a permitir una facilidad enorme de tramitación y de transparencia en todos los procesos, y dar también la posibilidad, y eso es bueno que comentarlo con ustedes para que se difunda, a las personas que ellos, cuando son demandados, puedan intervenir personalmente en sus procesos, no solo los abogados, sino el demandante o el demandado. Sacamos una acordada, la 1798, recientemente. ¿Sin patrocinio, Alberto? ¿Perdón? ¿Sin patrocinio? No necesariamente sin patrocinio, pero que la persona pueda recibir en su teléfono la cédula de notificación. Y no esperar a que su abogado patrocinante le comunique, o no esperar a que su abogado apoderado le comunique. Entonces nosotros con esto, se llama el usuario parte, dándole a la persona el usuario parte del expediente electrónico. Queremos que él o ella, ciudadano o la ciudadana, tengan la participación directa dentro del proceso. Alberto, ministro, perdón. Sí, no, quería hablar más porque hiciste una apreciación, me parece muy importante, con respecto a las nulidades. Había utilizado una expresión de errores muy notorios que podrían llevar a nulidades. ¿Cuáles serían esos problemas de notificación, por ejemplo, que hubo? ¿Serían un motivo? Mira, más evidentes todavía. Hay expedientes que reveló auditoría, por ejemplo, donde no hay pagaré. Es decir, está la carátula del expediente, está el primer escrito, a veces no hay providencia siquiera, ya hay una orden de embargo. Entonces, ¿eso qué es? Es una serie de papeles que no tienen una hilación lógica y que carecen del elemento principal, que es el título ejecutivo. Es decir, ¿cómo plantear una demanda ejecutiva si no se presenta el pagaré? Claro. Detectamos varios de esos casos en los cortes de auditoría que habíamos hecho, y eso es más que evidente, creo yo, en mi criterio personal. No le puedo imponer al juez lo que vaya a hacer, pero ante la evidencia de esto, con las personas que le estamos dotando para que puedan trabajar, y con los equipos, y con la indicación de que simplemente apliquen la ley. Ellos, ante la evidencia de esto, pueden declarar las nulidades de oficio. En muchísimos casos, como te decía, la caducidad de instancia también, es decir, demandas que se metían, se trababa el embargo iba corriendo, nunca más se impulsaba el proceso, entonces caducaba a los 6 meses, o debe caducar a los 6 meses. Por lo tanto, nosotros le proveemos a los jueces las herramientas para que ellos resuelvan caso por caso el levantamiento de estos embargos, el finiquito del juicio, la nulidad correspondiente. Por eso decía, no solamente la cuestión de las cédulas, sino todavía cuestiones más evidentes. Más groseras, digamos. La falta de presentación del pagaré, ¿verdad? Y con respecto, nomás para recapitular un poco, porque me parece muy interesante. En primer lugar, la creación de nuevos juzgados de paz que se podrían ya dar, no digo de inmediato, pero sí este año, antes de que termine, digamos, antes de que inicie el estudio del presupuesto. Incluso lo otro que había hablado con los integrantes del Congreso tiene que ver con mucho cuidado al tocar la ley de fondo, digamos, de Correcto. Este tema. Lo otro, hacerle parte más directa, y finalmente digitalizar los expedientes. ¿Se puede pensar, ministro, en un expediente 100% digital en Paraguay, o no estamos todavía para eso? Nosotros tenemos en la mayoría de los juzgados hoy ya expedientes 100% digitales. Es decir, juzgados de primera instancia en todo el país son casi ya todos los juzgados digitales. Este año, si Dios lo permite, a fin de año, o si nos pasamos un poquito los primeros meses del año que viene, vamos a tener el 100% de los tribunales
de apelación ya digitalizados. La Corte Suprema de Justicia tiene 2 de sus 3 salas digitalizadas. Es decir, estamos haciendo el trabajo a pedazos, digamos, de a poco, porque el Poder Judicial de Paraguay no tuvo nunca un presupuesto separado, especial, específico, para digitalizar los procesos. Y te doy un solo dato que es objetivísimo. En lo que llevamos del expediente electrónico 2016 a la fecha, octubre de 2016 a la fecha, gastamos menos de 2 millones de dólares. Colombia tiene un presupuesto de 318 millones de dólares para la digitalización de los procesos. Y ahí te das cuenta que nosotros no tenemos, no somos ni el menos del 1% de lo que gastó Colombia, y Colombia tiene 50 millones de habitantes, nosotros tenemos 7. ¿Y por qué el expediente digital es más seguro, digamos? ¿Por qué el expediente de esa manera evita corrupción, podríamos decir en términos generales, ministro? Porque no se pierde nunca, porque está a disposición de las partes siempre, porque lo que te decía, no solamente el abogado va a tener acceso. Hoy día, vos sabés perfectamente cómo se manejan las secretarías, Marma, la gente va, pide el expediente, le dan el expediente, ojea, y el abogado va y cuenta a su cliente qué historia procesal está pasando. Nosotros con esto del usuario parte queremos que el abogado tenga el acceso al expediente, a las presentaciones, pero que la parte, el actor y el demandado sean los que puedan entrar 24/7 a ver su expediente. Es más, te comento algo paralelo. Ahora que estuvimos trabajando en el RUM, estamos desarrollando una herramienta que la vamos a aplicar también al ámbito judicial, en donde, te pongo a vos de ejemplo, cualquier persona que haga un trámite o un pedido de informe de condiciones de dominio con respecto a un inmueble, o un pedido de si está o no está en quiebra, con tu número de cédula, a vos te va a llegar a tu usuario parte, a tu celular, un aviso de gentileza contándote de que eso pasó. Entonces va a decir, ¿quién está pidiendo informe sobre mi casa? ¿Quién está pidiendo informes sobre mi auto? Sobre si yo llamé a una convocatoria de acreedores. ¿Quién movió algo con respecto a un juzgado laboral, al cuarto turno no laboral, con mi número de cédula? Entonces ya le vamos a advertir, de acá hablemos a mediano plazo, a la ciudadanía de que eso está pasando. Eso va a evitar muchísimos pedidos de nulidad por alteración de algún título, por mal uso de algún título, cosas que hasta hoy son plenamente viables por este sistema de papel. Y en los procesos judiciales pasa algo con el número de cédula de la persona, queremos que la persona se entere inmediatamente en su celular. De modo tal a que ya tome las precauciones del caso. Y por supuesto, con ese mismo número de cédula y una contraseña que va a ser personal e intransferible, va a poder entrar a ver todos sus procesos, todos los procesos donde él sea actor o demandado, en cualquier momento. Entonces, es muy difícil ahí hablar de falta de transparencia, es imposible, yo creo. Y vamos a evitar muchísimas de estas historias y contrahistorias que muchas veces se cuentan a medias, porque el ciudadano, la ciudadana, el justiciable, la justiciable va a tener ese acceso directo a la información procesal o a la información de cualquier servicio que brinda el Poder Judicial. A eso estamos apuntando ahora a mediano plazo. Ministro, queremos reiterar el agradecimiento por su tiempo también y pedirle un momentito, tenemos que hacer una pausa y a la vuelta vamos a continuar hablando de este tema, ¿sí? Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, seguimos en esta tarde-noche, estamos hablando con el ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, sí, del tema mafia de los pagarés, le decimos, ¿verdad? De manera rápida, porque ha sido un escándalo realmente lo que saltó. Claro. Yo quería volver un poco sobre algo que ya mencionaba el ministro y quería hacerle la consulta nuevamente. No me ponga a mí en el caso de embargo, porque ¿Qué pasa? No, claro, no, pero el tema de embargos, decía el propio ministro, usted se mostraba sorprendido cuando la semana pasada se reunía con los senadores. La senadora Esperanza Martínez comentaba un caso de una persona que prácticamente no ve su salario hace años porque le embargan el 100%, pese a que la ley dice que solo te pueden embargar hasta el 25%. ¿Qué hacer en esos casos? O sea, hay una investigación a realizar también en ese sentido del por qué esto ha sido permitido por autoridades del Poder Judicial, ministro. En realidad, las autoridades del Poder Judicial decretan los embargos, pero quienes anotan y ejecutan los embargos son las autoridades de los entes requeridos. Eso dejamos la constancia. Realmente fue una conversación muy amena la que tuvimos y muy productiva la que tuvimos la semana pasada.
en donde le decíamos, no se puede embargar el 80%, el 100% a una persona, porque normalmente el empleador, por llamarlo de una forma bien amplia, cuando recibe el embargo, anota el primer embargo que entra. Si recibe un segundo embargo y ya embargó el 25% del sueldo, ese empleador le tiene que informar al juez de que tiene un embargo anterior y de que por eso no puede dar cumplimiento, es de cumplimiento jurídicamente imposible realizar el segundo embargo. Entonces le decíamos el otro día que habría que abrir también un frente de investigación con respecto al comportamiento de los empleadores públicos y privados que han permitido ese punto. Los jueces dictan las medidas de embargo, cada uno en su proceso. Imaginemos que hay 10 jueces y una persona tiene 10 juicios en cada uno de esos juzgados. El juez del primer turno no va a hacer lo que hace no va a saber lo que hace el del segundo, ni el del tercero, ni el cuarto, ni el quinto, porque no tiene conocimiento de esos juicios. Y aunque esos 10 juicios cayeran en el mismo juzgado, el mismo juzgado le embargaría 10 veces a la persona, y es quien ejecuta el embargo el que tiene que dar cumplimiento con la restricción legal. Y ahí lo que correspondería es que le informe al segundo, al tercer juez, al cuarto juez, al quinto juez, etcétera, de la existencia de embargos previos, e ir anotando de modo tal que cuando se cura el primer embargo pasará al segundo embargo y así sucesivamente. Ese es un tema que digamos, no corresponde la solución al Poder Judicial, sí corresponde la solución a los empleadores. Y tratándose de empleadores públicos, por ejemplo, las giradorías de los ministerios o las direcciones de recursos humanos, de capital humano de los ministerios, eso es lo que es el lugar donde habría que solucionar, es ese de montar, hacer un sistema que no permita estos embargos por encima del 25%, tratándose de obligaciones pecuniarias comunes. Sí. Por eso les decía, la excepción es el tema de los alimentos. Pues si llega un alimento, ahí tiene un régimen especial, incluso el embargo puede ir hasta el 50%. Pero acá tenemos que ser muy, muy claros al, digamos, diseñar el escenario. Los jueces decretan los embargos, pero si el empleador recibe, puede ir sumando los embargos hasta cerrar la totalidad del sueldo. Eso, si se dio así, es una malísima práctica de los empleadores que han permitido esos embargos, que se han trabado esos embargos por encima del límite legal. Y en ese sentido también un poco hoy decía el ministro de Economía, no hay que apuntar solamente aquí a los embargos, sino hay que ir hacia esas asociaciones de empleados también que forman parte de este esquema. ¿Usted cree o está en la misma línea? No, mire, leí las declaraciones, me llamó mucho la atención un número que dio el ministro de Economía, decía solo el 3% de los 77.000 jubilados tienen embargo, sin embargo hay 38.000 autorizaciones de descuentos. Un número llamativo, es decir, más de la mitad o la mitad de estos señores, señoras jubilados tienen autorizaciones de descuentos a las asociaciones o a los funcionarios públicos, y tenemos solamente un 3% de 77.000 jubilados con el embargo sobre las remuneraciones. Sí. Entonces es un hecho muy llamativo. Ver también el ámbito de las autorizaciones. Por eso les decía al principio de la conversación, es un problema que tiene demasiadas caras. Es decir, hay una cara en el Poder Judicial, sí. Hay un problema, o existe todavía en trámite de solución, pero existió y lo estamos trabajando en el Poder Judicial, pero hay un problema también en muchos ámbitos, en el ámbito de los descuentos por los embargos, en el ámbito de las autorizaciones, en el ámbito de las autorizaciones de retención de sueldo, en el ámbito de la cultura de todos nosotros, de no tomar los recaudos básicos de recuperar el pagaré y ponerle cancelado o destruirlo, en las devoluciones de esos títulos que no se hacen, que justamente es lo que queremos con uno de los proyectos de ley que presentamos como Corte Suprema de Justicia, sí. Modificando el Código Procesal Civil, demasiadas caras y seguramente aparecerán o existirán otras también. Ministro, para ir terminando nomás, porque se nos acaba el tiempo lamentablemente, esta interesante charla, esto afectó muchísimo a la imagen del Poder Judicial. ¿Cómo siente usted como parte integrante hace mucho tiempo del Poder Judicial en sí, ministro? ¿Cómo decimos la mafia de los pagarés y realmente
es un montón de gente, mucha de ella muy desprotegida en términos económicos, que está afectada y que seguramente no siente el cuidado de la justicia como a lo mejor debería ser. ¿Cómo cree, ministro, que le afectó esto a la imagen del Poder Judicial o le está afectando? Yo lo veo como una oportunidad de empezar a hacer bien las cosas, Diego. Es decir, reconocer la existencia del error, reconocer la existencia de estas falencias, de la afectación que pudo tener mucha gente en este formato, pero con la seriedad de tomar el toro por las astas, corregir lo que haga falta corregir, rectificar rumbos, ver los problemas estructurales, desarticular evidentemente en forma inmediata como lo hicimos las estructuras que vimos que podrían estar comprometidas en esto, y rescatar un detalle que lo dijimos el otro día en la comisión también. Yo soy un convencido de que la gran mayoría, y vos pasaste por esos pasillos, Diego, de que la gran mayoría de los operadores de justicia, los jueces y los funcionarios son personas honorables. Pueden existir y existen personas que no honren la toga y personas que no honren el cargo de funcionario judicial, por supuesto que sí. En un grupo tan grande de seres humanos al servicio de la sociedad, 13.000 personas entre jueces y funcionarios que trabajamos solo en el Poder Judicial, sin contar Fiscalía, Defensoría, Sindicatura, etc. Por supuesto que pueden haber personas que no cumplan debidamente sus trabajos y que no lo hagan con honestidad, pero la gran mayoría, yo estoy firme convencido que son personas honorables y decididas a hacer bien las cosas, y la Corte Suprema de Justicia, y eso me consta en mis ocho colegas, la firme decisión de hacer bien las cosas, de no conectar actos irregulares, de reconocer los errores cuando tengamos que reconocer, de tomar las decisiones duras si hacen falta y rápidas para solucionar estos problemas, de mostrar lo que hicimos, como la otra vez, que yo creo que fue una auténtica rendición de cuentas, un resumen de todo lo que hicimos ante la comisión del Senado. Si bien nuestros poderes son paritarios, entendemos que fue una oportunidad de mostrar lo que estábamos haciendo y lo hicimos así. Y verlo con esperanza, Diego, verlo con la esperanza y con la seriedad de que tenemos cosas que arreglar y de que la vamos a hacer en cuanto se trate del servicio de justicia. Y este problema que tiene tantas fases, tantas caras, también ayudar a solucionar en los otros ámbitos donde haga falta una solución. Gracias, ministro, por el tiempo. Un abrazo, muchas gracias y seguimos charlando en algún momento. Antes que nada, digo, felicitarte por el campeonato y contarle a tu compañera que nosotros fuimos compañeros de trabajo hace muchos años en el Poder Judicial. Yo era secretario de un juzgado y Diego era practicante del juzgado. Y nos conocemos desde ese entonces, y creo que él entiende perfectamente la idea que tenemos quienes trabajamos en el Poder Judicial de tratar de llevarlo adelante. Sí, claro, sí, estábamos compartiendo ya esos detalles acá durante la pausa. Y me decía mi compañera, ministro, ¿cómo el doctor Martínez va a ser tu jefe? Dando a entender que éramos cuando menos de la misma edad, ministro. No, yo soy bastante mayor que Diego. No. Un abrazo, Alberto, gracias, muy amable. Gracias, ministro, gracias, un abrazo. Bueno, 19:42. Perdón que te puse, Fernanda, pero sí, me expusiste. fuiste muy injusta conmigo. Nunca más vuelvo a hablar contigo en la pausa. No, mentira. Bueno, vamos a seguir dándole, sin duda alguna, seguimiento a este tema de la mafia de los pagarés. Hay toda una comisión que tiene que investigar todavía los hechos, audiencias públicas, reuniones con autoridades también. No quieren tocar la parte legal de los pagarés, ¿verdad? Porque es muy delicado el tema, pero algo hay que hacer con el tema formal, porque hay demasiada gente dañada. Vamos a seguir hablando de esto. Sí, señor. Vamos a la pausa, ya volvemos.